faltan 24 horas. 24 horas para que Chile deje de hablar de encuestas, peleas en matinales y debates televisivos y diga algo mucho más simple y mucho más definitivo. ¿Quiénes pasan a la segunda vuelta? Sobre el papel, la historia ya está escrita. Janet Tejera arriba como continuidad del gobierno. José Antonio Kast como favorito en la derecha. Y un tercer lugar que, según muchos, no debería cambiar nada. Pero si miras con atención, si sales de lo que repiten los mismos de siempre, hay algo que nadie puede negar. Por debajo de ese libreto hay un país inquieto, cansado, y un apellido que hace 6 meses muchos se reían y hoy nadie se atreve a ignorar: Kaiser. Porque esta no es solo la pelea entre Jara y Kast, es sobre todo la pregunta incómoda que recorre pasillos, redacciones y comandos. ¿Es posible que Chile termine dando la sorpresa y meta a Johannes Kaiser en la segunda vuelta? Y si eso ocurriera, ¿qué diría de nosotros como país? Primero, miremos el tablero sin maquillaje. Jara representa la promesa de continuidad. Más Estado, más programas, más presencia institucional, pero con los mismos resultados que tienes delante de los ojos cuando sales a la calle: delincuencia disparada, sensación de desorden, crecimiento pobre, un Estado que habla fuerte pero llega tarde o no llega. Su campaña se apoya en el miedo a la derecha, en la defensa del modelo social y en el discurso de que cualquier cambio profundo sería un salto al vacío. Es la candidata de quienes creen que el problema no está en el rumbo, sino en la intensidad o en los tiempos. Kast, en cambio, llega como el rostro ya conocido de la derecha dura. Es el hombre que ya pasó por una segunda vuelta, que construyó un partido, que tiene estructura y experiencia presidencial. Se presenta como la opción firme, la que se enfrenta a la izquierda sin complejos, pero sin romper del todo con el lenguaje y las formas que el sistema tolera. Su valor para muchos es la previsibilidad. Saben más o menos qué haría, con quién gobernaría, qué políticas empujaría. Pero ese mismo rasgo genera dudas en otros que sienten que, después de todo lo que ha pasado en Chile, la derecha tradicional sigue teniendo demasiados compromisos con el orden instalado. Y luego está Johannes Kaiser, el que no venía invitado al baile, el que no fue pensado en las reuniones de estrategia de los partidos, el que no calza en los moldes de la vieja política. Para unos, un peligro. Para otros, la primera expresión honesta de hartazgo con todo. No tiene la historia de candidaturas anteriores, ni la estructura de un partido de décadas. Pero tiene algo que en esta elección vale oro. Credibilidad frente a un segmento enorme de chilenos que siente que nadie más dice en voz alta lo que ellos han venido mascando en silencio desde hace años. Si miras el clima de esta elección, la explicación de por qué Kaiser está donde está no está en una frase viral, ni en un momento épico con un periodista, ni en una encuesta que lo da más arriba o más abajo. Está en 4 grandes heridas que atraviesan al país: la inseguridad, la migración desbordada, la desconfianza en las instituciones y el cansancio con una élite política que parece vivir en un Chile paralelo. En seguridad, Kaiser no habla en clave de matices. Habla de guerra frontal contra el crimen organizado, de cerrar la puerta a la inmigración ilegal, de recuperar las calles con fuerzas que tengan respaldo político real. Para algunos, eso es excesivo. Para quienes viven con miedo de que sus hijos vuelvan de noche, es simplemente lo que esperan de un Estado mínimo decente. Mientras otros candidatos se enredan en explicaciones, él transmite algo muy simple. Si el Estado no protege primero a los chilenos de bien,
deja de tener sentido. En migración, mientras el discurso oficial gira en torno a la inclusión, el multiculturalismo y la sensibilidad, Kaiser pone sobre la mesa el costo que ha tenido una política de fronteras abiertas, sin control real. Barrios cambiados en pocos años, servicios colapsados, crimen importado y una sensación extendida de que el chileno humilde es el último en la fila en su propio país. No se trata de odio al extranjero. Se trata de una idea que en otros lugares es obvia, pero aquí se volvió casi prohibida. La patria no es un hotel, es una casa. Y en una casa hay reglas, jerarquías y responsabilidad. En confianza institucional, su mensaje es igual de directo. Un poder judicial que no condena, un Congreso desconectado, unos medios que operan más como actores políticos que como observadores, un Estado capturado por grupos que legislan para sí mismos. Mientras otros prometen reformas, Kaiser habla de cortes profundas, de revisar privilegios, de terminar con la impunidad de cuello y corbata. Y eso, en un país saturado de escándalos sin consecuencias, conecta. Y luego está el factor que casi nadie quiere analizar en serio, el respeto por Chile. En una cultura donde muchos líderes piden perdón por la historia, por la bandera, por las Fuerzas Armadas, por la existencia misma de la nación, Kaiser se atreve a decir lo contrario. Que Chile tiene cosas de las que sentirse orgulloso. Que la patria no es un invento opresor. Que desarmar la identidad nacional en nombre de supuestas luchas progresistas ha dejado a millones de personas con la sensación de que sobran en su propio país. Ese discurso no entra bien en ciertos círculos, pero resuena con enorme fuerza en lugares que nunca salen en las notas de análisis. Talleres, ferias, almacenes, terminales, iglesias, juntas de vecinos. Entonces, ¿por qué Chile podría sorprender y meterlo en segunda vuelta? Porque esta elección tiene un factor que lo cambia todo. El voto obligatorio. Por primera vez, van a las urnas no solo los que militan en la conversación política diaria, sino también los que hace años miraban todo esto desde lejos, con rabia o con indiferencia. Ese Chile silencioso no aparece en los paneles de matinales, pero sí aparece en los comentarios de tus videos, en las filas del supermercado, en las conversaciones de sobremesa. Y si hay un candidato que ha concentrado buena parte de esa rabia ordenada, de esa mezcla de miedo y amor por el país, es Kaiser. No estamos diciendo que su paso a segunda vuelta esté asegurado. Lo que estamos diciendo es que por primera vez es plausible. Las encuestas lo muestran subiendo, empatando, rozando escenarios que hace unos meses eran impensables. La derecha está dividida entre 3 proyectos y la suma de los 3 candidatos de ese sector bordea la mitad del electorado. Lo que decidan los votantes de derecha y lo que haga ese Chile que nunca se sintió de izquierda, pero tampoco confiaba en la derecha tradicional, puede decidir si el 16 de noviembre en la noche el país tiene el resultado que todos esperaban, o la sorpresa que casi nadie se atrevió a pronosticar. Y si Kaiser entrara a segunda vuelta, ahí se abre otra conversación que muy pocos quieren tener ahora, pero que vale la pena dejar planteada. ¿Cómo se reordena Chile frente a un balotaje entre una izquierda que representa la continuidad de un modelo agotado y un proyecto nacional libertario que propone un giro radical hacia la soberanía, el orden y la libertad económica? ¿Qué hará ese votante que hoy se siente traicionado por la izquierda, pero que también desconfía de una derecha que considera blanda o acomodada? ¿Dónde se va a inclinar el maestro, el pequeño empresario, el camionero,
la dueña de casa, el joven que ve que su país se le va de las manos. La respuesta no está escrita, pero hay algo que sí se puede decir desde ya. En una segunda vuelta, Kaiser no sería un candidato decorativo. Llevaría consigo el enojo de quienes sienten que la delincuencia les robó la vida, la esperanza de quienes quieren volver a ver a Chile de pie, y el apoyo de quienes creen que sin identidad, sin ley y sin orgullo nacional no hay proyecto posible. Jugaría en contra su estilo duro, sus frases que molestan, los ataques que ya están listos para activarse en los medios. Jugaría a favor algo que hoy escasea, la percepción de que si llega, llegará a gobernar para cambiar cosas de raíz, no para administrar lo que hay. Por eso este video no es solo un análisis frío, es también una conversación contigo, con el que está al otro lado de la pantalla, preguntándose si de verdad tiene sentido levantarse temprano mañana para votar. Claro que lo tiene. No porque un candidato sea perfecto, ninguno lo es, sino porque hay momentos en la historia de un país en que la pregunta no es ¿quién me gusta más?, sino ¿en qué tipo de Chile quiero vivir en 10 años más? Uno donde la bandera te dé vergüenza, donde la ley sea un chiste, donde el esfuerzo no alcance, donde se aplauda más al encapuchado que al que trabaja, o uno donde volvamos a poner en el centro aquello que nuestros abuelos daban por obvio: orden, respeto, trabajo que rinde, orgullo por la patria. Tal vez mañana, a esta misma hora, estemos hablando de un resultado obvio, predecible, perfectamente alineado con lo que repetían los paneles. O tal vez no. Tal vez el Chile silencioso decida hablar fuerte por primera vez en muchos años. Tal vez veamos a Kaiser en la papeleta de segunda vuelta, obligando al sistema entero a reconocer que el país real no se parece tanto al país que dibujan las élites. La pregunta al final es simple y brutal. ¿Quieres ser parte de ese posible terremoto político? ¿O quieres ver la réplica por televisión como si fuera una serie más? Déjamelo escrito abajo. ¿Crees que Kaiser puede realmente pasar a segunda vuelta? Si llegara a hacerlo, ¿lo verías como una esperanza, como un riesgo, o como ambas cosas al mismo tiempo? ¿Qué te llevaría mañana a marcar su nombre? ¿Y qué todavía te detiene? Quiero leer tu experiencia, tu barrio, tu Chile, porque los números los dan las encuestas, pero el país de verdad lo cuentan los que viven la consecuencia de esas encuestas en la calle. Y si sientes que Chile ya no está para seguir anestesiado, si crees que la política no puede quedar solo en manos de quienes la usan como carrera personal, no te quedes solo consumiendo este contenido. Suscríbete para que no dependas de lo que te cuenten otros, para que siempre tengas un espacio donde hablar de Chile sin filtros y sin maquillaje. Comparte este video con quienes todavía creen que mañana da lo mismo, porque ninguna elección da lo mismo cuando tu patria está en juego. Lo que ocurra en la noche del 16 de noviembre va a entrar en los libros de historia. La pregunta es si tu nombre, tu decisión, tu voto van a ser parte de esa historia, o si vas a dejar que otros la escriban por ti.